Luisa, vamos con otro invitado a esta hora, otra reacción política. Así es, tenemos ya conectado con nosotros en Noticias Caracol en vivo al expresidente de Colombia, Ernesto Samper. Expresidente, gracias por acompañarnos en esta emisión de Noticias Caracol en vivo, una misión especial por la lamentable muerte del senador Miguel Uribe Turbay. Bienvenido. Muchísimas gracias, Luisa. Pues he vivido con mucha sentimiento este acontecimiento porque casualmente hace 36 años yo estaba en la misma situación en que se encontraba el senador Uribe. Tenía 39 años, era senador de la República, fui víctima de un atentado que casi me cuesta la vida y hasta hoy pensé que él tenía la misma suerte que tuve yo de sobrevivir al atentado. Lamentablemente no fue así. Creo que debemos con calma y con tranquilidad y con serenidad analizar las circunstancias en que se ha producido este hecho. Me parece a mí que sin duda hay una coincidencia general en que se debe despolarizar ideológicamente la campaña. No podemos seguir llevando esto de extremo a extremo, pero también me acuerdo que en esa época en la cual lamentablemente también fueron asesinados Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Luis Carlos Galán, eh, Pardo Leal, pues en esa época hicimos una especie de convenio, los distintos candidatos, para que se nos dieran garantías específicas de seguridad por parte del gobierno, para no concurrir a actos públicos en que pudieran ser una tentación la ocurrencia de estos hechos, porque creo que las mismas fuerzas oscuras que estaban presentes en esa época, representadas por el cartel de Medellín, comienzan a aparecer en las primeras investigaciones que se han hecho, lo cual lo lleva a uno a pensar que la solución no es solamente despolarizarnos nosotros ideológicamente, sino también tiene que haber muchísimo con garantías para la campaña y sobre todo por la posible interferencia de estas fuerzas interesadas en desestabilizar el país a través de episodios como este lamentable que hoy estamos comentando. Su recuerdo, el personal, el que usted recordaba de su atentado, expresidente Samper, pues nos hace concluir que no hemos podido superar una violencia política que nos ha acompañado en el país a lo largo de los años. ¿Por qué se repite la misma historia, expresidente Samper? Así es, pero déjenme decirles que desde hacía 35 años no se volvían a presentar esos hechos de violencia en una campaña electoral. Eso es lo que tiene de grave este episodio, que podría ser el comienzo de otra época de violencia electoral. Desde entonces hemos tenido unas elecciones relativamente tranquilas en cuanto a la seguridad de los candidatos, no del país. Pero espero que esto no sea el comienzo de otra ola de enfrentamientos armados y de violencia electoral, porque sería muy peligroso y muy lamentable para el país. Mire, expresidente, usted hablaba también de un convenio que en su momento, cuando asesinaron a 3 precandidatos presidenciales en 1989 aproximadamente, se firmó ese convenio para bajarle a la polarización, para hacer un llamado a la unión, a la solidaridad, a la comprensión y especialmente al respeto de opiniones políticas diversas. ¿Un convenio como ese hace falta hoy? Por supuesto, por supuesto. Y yo creo que si no hacemos ese convenio ya, pues dentro de un año vamos a estar en una polarización en la cual no va a haber alternativas para que la gente escoja. Simplemente va a estar un extremo contra otro extremo y la gente no va a votar a favor de un candidato, sino contra el amigo del enemigo. Y creo que no podemos dejar que la campaña llegue hasta ese nivel. Tenemos que validar alternativas intermedias, coaliciones intermedias y que la gente pueda ir a las elecciones a lo que va una persona a la elección, a elegir y a elegir entre una cosa y otra cosa, no una cosa contra otra cosa. Es verdad que hace 36 años no era tan fuerte el papel de las redes.
Yo creo que aunque las redes han democratizado la información, también están transmitiendo odios, emociones, pasiones que pueden estar influyendo, pero yo insisto en que no desconozcamos que hay unos factores objetivos que están interesados en que las elecciones no se den o en que se den de manera abrupta o en crear dificultades que impidan o concentren la atención del gobierno en otros frentes distintos de la persecución del crimen organizado. Es interesante ese punto del convenio, porque también es interesante a esta altura escuchar propuestas. Aterrizando esa especie de documento, ese pacto a la no polarización, me tomo el atrevimiento, no sé, de ponerle un título. Doctor Samper, ¿cuáles son los puntos esenciales que debería tener ese documento, ese acuerdo entre todos los partidos políticos a puertas de una elección presidencial? Bueno, además de la obvia acuerdo sobre que no haya insultos personales, que no haya incitaciones a la violencia, que no haya actos de agresión, inclusive verbal o física, de violencia verbal. En esa época inclusive hubo unos acuerdos sobre garantías mínimas para hacer las campañas. Es que nosotros hacíamos campaña con chalecos antibalas, hacíamos campañas no hacíamos campañas en lugares públicos. O sea, creo que hay que tomar esas precauciones. No digo que estemos en la misma circunstancia, no me consta en este momento, pero unas precauciones de protección de la integridad de los candidatos en la cual tiene un papel muy importante que jugar el gobierno. Entonces yo diría que son dos, para resumir. Uno, sí es verdad que necesitamos un acuerdo sobre despolarización de la campaña y quitarle violencia verbal a la campaña, pero otra, también se necesita que haya un acuerdo de los candidatos sobre las exigencias de unas garantías para hacer proselitismo, para salir a la plaza pública, para moverse a lo largo y ancho del país. Sí. Mire, pero expresidente, a mí no me gusta hablar o no nos gusta hablar desde el prohibicionismo o desde la sanción o desde el castigo, pero en un año preelectoral y el próximo ya electoral, ¿se debe castigar o sancionar a los candidatos que usen este tipo de lenguaje violento en medio de sus discursos? Yo creo que la palabra castigar me suena demasiado amplia. Yo creo que tenemos la capacidad, si estamos haciendo una campaña democrática entre las personas que se están sometiendo a ese escrutinio electoral, tenemos la responsabilidad con el país de no profundizar el lenguaje violento, confrontacional, agresivo, y eso también incluye al mismo gobierno. De tal manera que en ese sentido yo creo que, Luisa, no es tanto que haya o no un castigo, sino que haya un acuerdo para que esta campaña, Colombia se ha caracterizado por tener unas elecciones relativamente tranquilas a pesar de todos los factores de violencia que nos rodean desde hace muchísimos años. De tal manera que no veo por qué no se pueda insistir en esto y que se haga un convenio sobre cómo se puede manejar adecuadamente las redes, cuál es el tipo de mensaje, pero yo insisto que esto debe ser acompañado con un ofrecimiento de garantías físicas para que se puedan hacer la campaña con tranquilidad, para que no sucedan hechos como el que estamos hoy lamentando. ¿Ese pacto puede empezar con los expresidentes, doctor Samper? Por mi parte estoy listo. Estoy listo porque uno no puede pedir que haya paz en el país y que no haya paz dentro de los sectores en los cuales se debe mover. Yo creo que la paz la paz empieza por casa. Sí, mire, expresidente, ¿cuál es la responsabilidad que hoy tiene? Y se lo voy a poner en tres actores. Primero, el gobierno nacional. Segundo, el Congreso de la República. Y tercero, los precandidatos presidenciales de cara a las elecciones 2026 y en medio de un lamentable hecho como el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Yo pienso que si queremos honrar la memoria de
de Uribe Turbay, pues tendríamos que pedirle al gobierno que contribuya a lo que estábamos hablando de bajarle el tono a la agresión verbal, pero también que dé garantías. El gobierno de todas maneras maneja las Fuerzas Armadas, las fuerzas de policía. En el caso del Congreso, pues tendríamos que pedirle a los políticos que están, que van a ser los protagonistas de la campaña, que ellos se muevan dentro de unas condiciones que no estimulen el crecimiento de la violencia o el crecimiento de la agresividad a nivel electoral en sus respectivas circunscripciones electorales. Y por supuesto que los candidatos también tienen, como ya lo venimos hablando, la responsabilidad ellos mismos de definir la cancha donde van a jugar. Gracias, expresidente, por estos minutos aquí en Noticias Caracol en Vivo. Estamos tratando de ubicar el mayor número de reacciones posibles para no solo comprometerlos, Juan Camilo, en este tema de disminuir esos discursos de odio, sino también desde la experiencia que lamentablemente tuvieron personajes como el expresidente Ernesto Samper, víctima también él de un atentado, pero que vivió políticamente incluso los momentos de violencia más amargos de nuestro país. Gracias, expresidente. Con muchísimo gusto. Una feliz mañana.